Y eso. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el boom latinoamericano, pero básicamente nos vamos a situar con uno de los autores, digámoslo por excelencia, de este género literario en nuestra Latinoamérica y es Julio Cortázar. Básicamente hay que empezar por algo muy importante y era que en la década de los 60 la narrativa europea llegaba a un punto de asfixia total, mientras que en América Latina surgía el boom literario, del cual emergieron figuras que llevaron las letras de dicho continente al mundo entero. Varios son los autores que forman parte de ese movimiento, algunos que ya no están, mientras que la obra de otros sigue en construcción. Este boom latinoamericano es la más extraordinaria toma de conciencia por parte del pueblo latinoamericano y de una parte de su propia identidad. El boom no lo hicieron los editores, sino el público atraído por un cambio literario. Palabras de Julio Cortázar. Básicamente, Julio Cortázar, en sus aportes más importantes al mundo literario, en este caso en el boom, es con el libro Rayuela. Esto es un relato formado por elementos surrealistas del mundo exterior y jugando un poco con la psicología del ser humano, donde éste siempre trata de escapar de figuras o elementos que lo persiguen. En dicha obra, el lector se ve involucrado en el proceso de creación, recreación y desciframiento del texto concebido como juego, laberinto o rompecabezas, ya que dicha obra incita al lector en la tarea de armar diferentes versiones del texto. Por excelencia, Julio Cortázar en Argentina se dio a conocer por este movimiento dentro de una narrativa que enfocada en el realismo mágico que también conocemos todos que es García Márquez en estos casos, ¿sí? Y el enriquecimiento en el lenguaje en el uso de modismos regionales, es decir, cada uno retomaba, tanto García Márquez como Julio Cortázar retoman muchas cosas, digámoslo, de la cuestión popular, de la vanguardia como tal y romper con todos esos esquemas literarios que son, digámoslo, muy estrictos dentro de la composición de las letras. Como bien lo podemos ver dentro de los ismos, por ejemplo, que es el creacionismo, en donde se juega mucho con las imágenes y esas mismas imágenes se recrean a partir de poemas. Y en este caso, Julio Cortázar, digámoslo, en esa recreacionismo y por ejemplo en esa imaginación en donde tuve esa posibilidad de crear Rayuela, genera una necesidad de seguir inmersos en la misma lectura porque es un juego constante, es un va y viene, es un salto. Y Rayuela, como lo conocemos hoy en día para nosotros, digámoslo los colombianos, es bien conocido como la golosa. Uno de los creadores del famoso eh, boom literario. Eh, y que más que literario fue esa revelación de escribir o escribir retomando el romanticismo, el naturalismo y el barroco, junto a otros grandes escritores como Gabriel García Márquez y Miguel Ángel Asturias. Ellos retoman lo clásico, acompañados de Mario Vargas Llosa, pero sobre todo adoptan una nueva conciencia profesional. Y es el aporte de todos estos autores es ya así importante que el boom trascienda y hace la renovación que necesita la literatura en este continente, en esta parte del mundo a través de aportes sustanciales con una fuerte experimentación con el lenguaje y madurez narrativa. A su vez, impuso nuevas formas de leer la novela. El boom introdujo la más extraordinaria toma de conciencia por parte del pueblo latinoamericano de una parte de su propia identidad. El boom no lo hicieron los editores, sino el público atraído por el cambio en la literatura. Cortázar cuestionó la política de su país, su oposición a Juan Domingo Perón. Lo llevó a dejar su puesto de profesor en la Universidad de Mendoza, en Argentina, y en última instancia a su exilio en Francia. Apoyó el gobierno cubano de Fidel Castro, así como de la izquierda del presidente chileno Salvador Allende, y apoyó a otros movimientos de ultraizquierda como los sandinistas en Nicaragua. Todo esto porque notó que el pueblo latinoamericano estaba sometido a un imperialismo bárbaro, como los otros autores partícipes de este movimiento, en los cuales escribieron lejos de Latinoamérica y sin tener editores para sus libros, pero aún así lograron crear una conciencia en el pueblo de América Latina. Básicamente, si cada uno de ellos tuvo que
apartarse de sus propios pueblos para poder generar una conciencia colectiva y libertaria frente a lo que pensaban. Aquí les dejo un breve fragmento de lo que son poemas, cartas de amor, en donde se puede resaltar varias de las características en donde es necesario que consultemos un poco a qué se refiere el boom latinoamericano y básicamente en este aspecto. La relevancia de esto es que son escritos, digámoslo, generados de un vanguardismo, de una libertad y de la creación de generar un nuevo idealismo y la libertad de conciencia.